La, la vamos a saludar a la doctora Luz D'Angelo. Con Luz manteníamos un estrecho vínculo cuando ella era la jefa de ANSES en el departamento de Rivadavia. Siempre atentamente nos dedicaba un tiempito cuando había que informar las novedades de último momento de la oficina. Y ahora, trabajando en su actividad privada como abogada, está representando a un grupo de trabajadores de IRIT, este Instituto de Rehabilitación para Discapacitados que hay en el departamento de Rivadavia y que también tiene una sede en Guaymallén, en Mendoza. Hace algunos meses, acá en Antes de Ver el Sol, hablamos con un empleado. Fue en el mes de abril, recuerdo, cuando ese empleado, un poco asustado de lo que podía pasarle, nos describió la situación que atravesaba, no cobrando el sueldo desde que se puso en funcionamiento la cuarentena en nuestro país. IRIT les informó que estaban licenciados pero sin goce de sueldo. Siempre quisimos hablar con el señor Gargantini, que es el titular de IRIT, nunca logramos hacerlo. Siempre que un problema, que no puedo, que estoy en el banco, que enseguida, que mañana. Pasaron los meses y los empleados siguen sin cobrar. Y Luz representa a un grupo de trabajadores que lógicamente están pidiendo que IRIT les pague lo que les corresponde. ¿Es así, Luz? ¿Cómo te va? El gusto de escucharte. Buen día. Hola, un gusto escucharte, Hugo, y bueno, saludos a toda la gente que nos está escuchando también. Sí, es así, yo represento un grupo de trabajadores que al comienzo de la cuarentena se contactaron conmigo porque, bueno, les había llegado una notificación vía WhatsApp por la cual se lo suspendía sin goce de haberes. Y bueno, igualmente esta gente tiene como algunos inconvenientes en relación al pago de salarios que no tienen que ver solamente con el ASPO, digamos, con el aislamiento social preventivo y obligatorio. Tiene que ver en realidad, a ver, más o menos para precisar esta situación, a los empleados a los que yo represento, y entiendo que el resto de los empleados de la institución están en la misma situación, no les han terminado de integrar su sueldo del mes de marzo. O sea, el aislamiento se determinó a mediados del mes de marzo, cuando el salario de marzo ya tenía que estar depositado, ya tenía que haber sido abonado a los empleados. Bien, esta gente no han terminado de cobrar su salario de marzo, a lo cual, sumada a la situación de pandemia, no han cobrado abril, mayo, junio y contando. Porque no hay como muchas proximidades ni muchas ofertas respecto a poder solucionar la situación de todos estos empleados. ¿Cuántos, De hecho, ¿cuántos empleados representas, Luz, en este momento? yo represento a 6, pero los empleados que están en esta situación son una treintena. O sea, ¿Y todos los empleados de la institución, de hecho. a ninguno les han pagado? No, puedo entender que quizás tengan alguno trabajando ahí en la institución, alguno más cercano, digamos, a la comisión directiva de IRID, que pueden llegar a estar cobrando, pero la realidad es que la mayoría de ellos no. La institución está cerrada por una cuestión lógica de la cuarentena, pero la pregunta es, ¿los trabajadores hoy en qué condiciones están? Esos trabajadores nosotros hemos pedido que les aclaren situación laboral, ellos les han contestado que el contrato laboral está vigente, pero no les pagan el salario, lo suspenden sin goce de haberes. Esto, a ver, es violatorio del decreto de necesidad y urgencia 329 del 2020, pero también es violatorio de la ley de contrato de trabajo, porque si bien la ley de contrato de trabajo, fuera de que hoy en día se tiene que aplicar el decreto, la ley de contrato de trabajo prevé situaciones en las que se puede suspender sin goce de haberes por un máximo de 75 días, ¿bien? Nosotros ya vamos pasando el día 90 y esta gente sigue suspendida, sigue sin cobrar. De hecho, tienen la suspensión que tienen vigente en este momento rige hasta el día 2 o 3 de julio. Realmente, además, vos cuando ves las suspensiones que ellos tienen, las suspensiones no responden ni siquiera a las fechas en las que se termina la cuarentena, ¿no? Ellos tuvieron una primera suspensión que se las notificaron en marzo. A ellos les notificaron la suspensión sin goce de haberes los primeros días de abril, últimos días de marzo. Los suspendieron desde el 17, o sea que hay días que fueron a trabajar y están suspendidos. Después las notificaciones han empezado a ser cada un mes. Nosotros todos sabemos que el presidente anunciaba, digamos, las fechas de cuarentena cada 15 días, o sea que esta gente largaba suspensiones sin ningún fundamento, sin ningún, digamos, asidero que tuviese que ver realmente con la cuarentena o no. Y la situación más grave de todo esto es que nosotros
en conciliaciones laborales obligatorias que hemos tenido con 5 de estos empleados ya, no existe una verdadera voluntad de arreglo. Los ofrecimientos que les hacen son irrisorios, muchas veces no alcanzan a cubrir ni los sueldos que tienen. Ellos manifiestan que quieren despedir gente porque, bueno, no llegan, o sea, como que les sobraría personal para cubrir las funciones de la institución, pero eso de despedir gente implica despedir a todo el personal actual, porque yo represento a empleados que cumplen funciones distintas. De hecho, una de las empleadas que represento tiene 17 años de antigüedad en la institución. O sea que realmente si uno quisiera suspender o aplicarse a cualquier procedimiento, digamos, de la ley de contrato de trabajo, no lo estarían cumpliendo porque nunca entraría una persona con 17 años de antigüedad en un despido por disminución de tareas, por ejemplo. Ahora, te lo pregunto sin tener conocimiento de la situación legal. En estas conciliaciones que han tenido, ¿nunca hubo ánimo por parte del instituto de llegar a un acuerdo, de arreglar la situación, de ver cómo siguen hacia adelante? Uno de los conciliadores, la verdad que le puso mucha energía a la conciliación y hemos tenido varios cuartos intermedios, pero la realidad es que pareciera que no existe una verdadera voluntad de conciliación, porque una vez que termina la conciliación con el conciliador, hasta que haya una nueva conciliación, perdemos todo contacto, pedimos información y no nos envían, mandamos las liquidaciones y no nos contestan. Entonces no creo que haya una real voluntad de conciliación. Me parece que lo único que se aprovecharon de la buena voluntad de uno de los conciliadores para hacernos perder el tiempo. ¿Y qué va a pasar ante esta situación, con este escenario? Los empleados que yo represento vamos a iniciar acciones legales por el cobro de salarios y vamos a ver qué sucede con relación a la vigencia o no de su contrato de trabajo. ¿Se dan por Bien, despedidos porque o no en esta situación de suspensión? ellos no se han dado por despedidos actualmente porque quieren que les aclaren su situación y quieren al menos cobrar los meses de sueldo. IRID no les paga meses de sueldo, pero declara sueldos en AFIP a estos empleados para que puedan acceder, digamos, al beneficio del medio salario que paga el Estado. Entonces estamos en una institución que está requiriendo beneficios estatales, pero que a la vez en una audiencia de conciliación laboral no propone nada, no hace arreglos, no hace propuestas, no quiere pagar, dice que no tiene dinero, pero a la vez salen noticias que se hacen públicas a todo el mundo por las cuales ellos están planeando abrir una nueva sucursal. Entonces es como una situación bastante inexplicable para los trabajadores, genera como una impotencia bastante grande también. ¿Y ese medio sueldo lo cobran por parte del gobierno los empleados? En el mes de este mes recién pudieron acceder al beneficio. Antes de esto no estaban cobrando nada. Eso también los pone en una situación muy difícil en cuanto a renunciar, porque son sostén de familia todos los empleados que yo represento. ¿Y cómo hacen para vivir si no generan ingresos o tienen otra actividad? No, qué sé yo, algunos sí tienen, uno de ellos tenía otro trabajo, así que estarán viviendo del otro trabajo que tenía, otro con ayuda de familiares se ha puesto un almacén en su vivienda, a otro le prestan dinero familiares. La verdad es que están todos en una situación bastante compleja. Luz, O sea, sí. yo entiendo que IRID es una institución sin fines de lucro y que busca la integración de niños con discapacidad, pero también tienen una responsabilidad que es laboral y la tienen con sus empleados, gente que prestó servicios a la institución durante muchísimos años, con las que no tienen problemas, no tienen sanciones laborales, cumplían más horas de las que tenían pactadas y más horas de las que le pagaban. Entonces yo entiendo la situación, pero también entiendo que laboralmente ellos están obligados con sus empleados, tanto como con la comunidad de Rivadavia que recibe los servicios de la institución. Entonces me parece bastante injusto que hoy en día estén hablando de abrir nuevas sucursales o de acceder, digamos, a beneficios estatales o de hacer arreglos con diferentes organismos públicos cuando no están ni siquiera pagándole el sueldo a sus empleados. ¿Y ellos qué manifiestan? ¿Que no tienen ingresos? ¿Cuál es Que el no tienen motivo? ingresos, que no tienen dinero para pagar y que no tienen trabajo. Básicamente manifiestan que estarían en una situación falencial, pero bueno, si uno está en una situación falencial, lo último que se espera de alguien que está en una situación falencial es que esté hablando de abrir nuevas sucursales. A ver, explícame, ¿qué significa Las eso? situaciones falenciales son las que están abarcadas por la ley de concursos y quiebras, digamos, un concurso o una quiebra. Y que el instituto va directo a la quiebra con esto que vos estás diciendo. En comunicaciones extraoficiales que hemos tenido con ellos manifiestan que estarían prácticamente en una situación falencial. No hay una quiebra declarada, para eso obviamente ellos tendrían que hacer una presentación judicial. O sus acreedores, eso no existe. Pero ellos manifiestan que no tienen trabajo, que no tienen cómo pagar, que no tienen ingresos, que no van a tener ingresos.
eso, o sea, que estarían prácticamente en una situación falencial, pero a la vez salen publicaciones de que están por abrir nuevas sucursales. Sí, el caso de la maternidad de Gargantini, que se lo ha cedido en comodato el municipio y quieren abrir ahí, en ese lugar, otra sede de IRIT. ¿Con qué dinero lo van a hacer o cómo lo van a hacer? O tienen dinero y no quieren pagarle a sus empleados. Luz, ¿y las últimas noticias cuáles son? En realidad, las últimas noticias nosotros ya estamos accionando por vías legales y la realidad es que no tenemos noticias de la institución. Uno de los empleados que represento todavía estaría en instancias conciliatorias, pero la realidad es que tampoco nos envían ninguna oferta, nos tenían que mandar unas cotizaciones, no las mandan, entonces la realidad es que yo creo que vamos casi directo a que fracasen las conciliaciones, porque si no nos hacen ningún ofrecimiento, no tenemos nada que conciliar. Esto significa que están empleados hoy sin cobrar, próximamente a quedarse sin trabajo y sin que les paguen lo que les corresponde. Más o menos así, para sintetizarlo. Básicamente sí. Sí, sí, lamentable. Hablamos de muchas Lamentable. familias. Lamentable que una institución que tenga fines tan loables tenga que recurrir a esta clase de maniobras con sus propios empleados, que son las personas que dan vida a la institución, que transportan a los niños, que atienden a sus padres. O sea, me parece, la verdad, una situación bastante triste porque IRID es una institución muy reconocida de nuestro departamento. Y bueno, y que hoy Y en día la hoy los comisión directiva chicos, ponga a los empleados en esta sí, situación es bastante grave, me parece, y es bastante triste. no sé si tenés conocimiento, pero digo, los chicos que ahí asisten, que tenían trabajos virtuales, una mamá también un día hablamos y estaba, la verdad, muy consternada porque ni siquiera le mandaban actividades virtuales, porque tampoco cobraban los terapeutas, bueno, toda la gente que trabaja ahí. Hoy, ¿en qué condiciones estarán esos chicos? Es la pregunta también, más allá de los La, empleados. la verdad que hoy en día la condición no la sabemos porque todos los empleados que yo represento están fuera de la institución. Entonces ellos por ahí no tienen como demasiada información al respecto y bueno, ya tampoco ha sido nuestra tarea o nuestro objetivo indagar sobre eso, pero sí, Sí. entiendo que hay muchos niños que hayan quedado también a la deriva. O sea, esta situación no ha sido solo en relación, digamos, a los empleados. Y yo con esto no pretendo ser, digamos, no pretendo decir quién puede hacer las cosas ni a qué edad puede hacerlas, pero creo que IRID necesita un recambio y necesita, digamos, nuevos aires también, porque claramente no están en condiciones de abrir ninguna sucursal nueva. No pueden sostener las prestaciones de los niños a los que atienden, no pueden pagar los sueldos de los empleados que dependen de ellos. ¿Qué es lo que pueden hacer? Luz, te agradecemos mucho la atención y esperemos que por el futuro de esta gente a la cual vos representás puedan llegar a un arreglo en lo inmediato. Sí, muchísimas gracias por comunicarte. Que la pases bien, Luz, gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. La doctora Luz D'Angelo representa a 5 de los tantos empleados que trabajan en IRIT. Y uno se pregunta, IRIT, ¿cómo quiere encarar entonces una nueva sede en lo que era la vieja maternidad del establecimiento Gargantini, donde fue el conflicto con la familia Agüero, que va a ser desalojada para que vayan a habitar sus casas del barrio que se entregó hace algunos días del Rosicler en el departamento de Rivadavia? Yo creo que acá también la municipalidad debe estar atenta, que no pase lo que ocurrió con esta gente, de llegar a una instancia de abogados, de mal momento. Si IRIT no está en condiciones de pagarle hoy los sueldos a los empleados desde hace 3 meses, ¿cómo le vas a dar un lugar para que abran una nueva sede si no están en condiciones? Es una humilde opinión. No sé cómo será el convenio, el contrato, el vínculo, el por qué se lo entregan a IRIT. Antes de entregárselo, me parece que habría que revisar la situación actual de IRIT. Y a partir de ahí, ver qué se hace. Porque eso es de los rivadavienses, no es del municipio. El municipio lo adquirió con fondos que aportan los rivadavienses.